Buen día, estudiantes del proyecto de grado 1 de QT 501. Bueno, hemos subido todas las problemáticas, hay más problemáticas por supuesto, pero las más importantes, a efecto que usted las pueda estudiar y me pueda en esta semana decirme en qué problemática se va a mover y después veamos ya el problema que quiere solucionar con la arquitectura. Hoy día nos vamos a ocupar en dos videos, nos vamos a ocupar de la organización del Estado. Un Estado es un componente que tiene, o una unidad que tiene varios componentes. Fundamentalmente que tiene territorio, tiene población y tiene un idioma en común. Entonces, esa es la formación de los estados modernos, ¿sí? Tanto en Europa, en América y en África, en Asia igual, similar. Nosotros aquí en América del Sur debemos distinguir a partir de 1800 que empezamos los gritos de independencia en América, tanto en América de Centroamérica, desde México para abajo, hasta el último estado que se independiza, que es Bolivia en 1825, y el primero, Haití, en 1811. Estas colonias europeas, españolas, inglesas y portuguesas, al liberarse, se constituyen en estados de acuerdo a las jurisdicciones virreinales y territoriales que tenía el imperio portugués y el imperio español. Por lo tanto, se van formando los estados que ahora conocemos en América Central y en América del Sur, bajo dos modelos. Un modelo francés, que es la República Francesa, que es un modelo de Estado unitario y central, que territorialmente se divide en departamentos y esos departamentos en cantones. Originalmente la República de Bolivia copia el modelo francés como República de Bolivia con tres componentes del Estado que pueden hacer funcionar el Estado boliviano, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este modelo de Estado central a la francesa se modifica con la última constitución política del Estado plurinacional de Bolivia e inclusive cambiamos de nombre. Volveremos a ese caso. Y otros países de América copian el modelo norteamericano de 1776, que es el modelo federal, que los norteamericanos lo copian de las federaciones helénicas, las ligas helénicas que ustedes han llevado en historia, que hace que pequeños estados o ciudades-estados se asocien para formar una liga o una federación. Eso es la Federación Americana, norteamericana, que son estados federales. Estados pequeños que se agrupan con un estado federal central. En América, México, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil y Argentina son estados federales. Hasta ahora. Tienen sus propios estados asociados y tienen poder legislativo, ejecutivo y judicial a nivel federal y a nivel estadual, también ejecutivo, legislativo y judicial. Esto ustedes tienen que distinguirlo bien porque es parte de los ejemplos que vamos a dar. Por ahí vamos a dar algún ejemplo arquitectónico y depende de un estado federal y ese depende del estado asociado, hay que distinguirlo bien. Son dos modelos totalmente distintos de administrar el Estado.
Como les decía, necesitamos territorio, necesitamos un idioma en común y población. Por supuesto, hay otros estados que podrían llamarse estados, como eran los judíos, que podía ser considerado como estado antes de que tenga territorio, no tenían territorio. O los gitanos, que puede ser considerado un estado, pero no tienen un idioma en común, tiene población étnicamente similar, pero no tiene territorio, pero puede ser considerado una nación, no un estado, una nación, la nación que los agrupa a ellos. Y así hay muchas otras naciones dispersas en el mundo que no tienen territorio. Pero nosotros tenemos los tres componentes y ahora, a partir de la reforma de la Constitución política del Estado, se funda una nueva nación, que es el Estado Plurinacional de Bolivia. En este Estado no reconoce una sola nación que conforma las distintas partes del Estado boliviano, sino que reconoce muchas naciones, entendiendo nación como parte del territorio, una etnia en común y un idioma en común. Y así nosotros vamos a ver que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce asimismo varios estados. Habrá que estudiar la constitución política del Estado Plurinacional para darse cuenta. Y por lo tanto, no hay una sola teoría del Estado Nacional, como había en la época de la República de Bolivia. Hay varios estados nacionales que se asocian en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este concepto, que es bastante novedoso, no ha sido llevado bien a la práctica, pero creo que yo se puede ir rectificando el rumbo porque tiene muchas aristas y tiene muchos aspectos interesantes, porque cada región o cada nación puede hacer su propia identidad a través de la cultura y a través de la arquitectura, dado que la arquitectura es una de las caras visibles de una nación. Entonces, por ejemplo, la República de Bolivia, su cara visible, que ustedes la habrán visto y la han estudiado, que es el Palacio Ejecutivo en Sucre, ese era adherirse al eclecticismo historicista, era una manera de decir el Estado republicano de Bolivia cambia, digamos, y tiene esta cara, ¿no? Así, todas las obras de esa primera república que tiene como capital Sucre son exclusivamente importadas de Europa, dado que el modelo que siguió era netamente europeo. Entonces, estamos ante las puertas de que podemos crear distintas identidades a las naciones que componen el Estado Plurinacional de Bolivia y también desde parte de su arquitectura. Hecha esta diferencia, que ustedes la deben, son parte, digamos, por la edad que tienen, son parte de este nuevo proceso que es convertirnos en Estado Plurinacional, es importante que asimilemos los conceptos. No estoy hablando en política ni a favor de uno u otro, simplemente es la realidad, somos un Estado plurinacional. Aparte, supuestamente, somos un Estado plurinacional con autonomías que se asocian, o sea, autonomías departamentales, y con autonomías municipales que están dentro de la autonomía departamental. Este concepto de los estados autonómicos que lo lleva, por ejemplo, España. España es un reino con un estado central y estados autonómicos por región. Y hemos visto que esas regiones en España son totalmente autónomas y se manejan con un ejecutivo, un legislativo y dejan parte inclusive de la ley, la parte judicial también la manejan y hay la tendencia a la disgregación. Hemos visto el caso de Cataluña, el caso de Vasconia, que no quieren pertenecer al reino y como son suficientemente autónomos,
desean irse. Esta es una pelea de vieja data, la de Baskonia y la de Cataluña. Pero ese tipo de Estado autonómico deriva al final en eso. No las federaciones porque son estados federados, son estados autónomos cada uno, federados a través del estado central, que tiene su propia capital federal. Es el caso de Washington, con su territorio federal, que es pequeñito, pero es el Distrito Federal. Es el caso de México, con su Distrito Federal, la Ciudad de México, con su Distrito Federal. El caso de Argentina, con su ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el Distrito Federal. Es el caso de Brasilia, que es el Distrito Federal de Brasil. Es totalmente distinto el concepto de estados autonómicos asociados al estados federales asociados. Bien, hecha esa discriminación, vamos en el siguiente video a desarrollar cómo nos movemos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, cuáles son los niveles con que se maneja el Estado. Y lo que nosotros tenemos que sacar en claro de esto es a quién le corresponde suplir un problema que encontremos nosotros dentro de la problemática. ¿A quién le corresponde por ley a solucionar ese problema? ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque esto va en el libro 1 y es al final su comitente. Es al final el que lo va a mandar a usted a hacer esa arquitectura. Por lo tanto, debemos saber en qué nivel se mueve la problemática, en qué nivel se mueve el problema, quién está llamado a solucionar ese problema por ley. Esa es la idea de esta segunda parte de este video, que descubramos nosotros claramente a quién le corresponde solucionar ese problema. Porque la mayoría de los temas, el 99% de los temas que hacemos son temas estatales, son temas del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros somos una universidad pública y nos debemos a la gente. Debemos tratar de solucionar los problemas de la gente. Es por eso que hacemos proyectos de grado, casi todo con problemas estatales que debe resolver el Estado. Los veo en el segundo video.